comenzamos recordando que la fecha límite de entrega de la tarea no es hoy, sino la movimos al domingo, ¿no? Ok, entonces los dos ejercicios que hay son sobre el teorema de Dynkin, sobre el lema de clases monótonas, pero en este momento no quiero hablar sobre el lema de clases monótonas. Quiero que pensemos bueno, quiero que pensemos en otra cosa ahora. Entonces nada más lo pongo aquí, comentarios a la tarea. Comentarios a la tarea. Ahora, vamos a pensar en un contexto un poquito más general que lo que dice la tarea. O sea, en los dos incisos estamos trabajando con medidas finitas, ¿no? O sea, en un caso es en los números reales y en otro caso estamos en un espacio métrico en general. Sin embargo, en ambos problemas las medidas son finitas. Entonces, vamos a pensar en eso. O sea, sea x a mu un espacio de medida finita. Un espacio de medida finita. Ahora, de nuevo, en este momento no quiero que tengan en la mente todo lo que ustedes saben sobre los números reales y su métrica y todo este tipo de cosas, porque, bueno, es mucho, ¿no? Yo ya sé que ustedes saben mucho al respecto. Ahorita, nada más quiero fijarme en este contexto. No le estamos dando una estructura adicional a X. Ahora, vamos a considerar una función. Para cada pareja de conjuntos medibles, voy a cambiar un poquito la A porque se parece mucho a la de la sigma álgebra. Ahora sí, para cada pareja de conjuntos medibles vamos a definir esto. Definimos, vamos a poner D, AB es igual a la medida de la diferencia simétrica de A y B. Ahora, bueno, esa es la medida de un conjunto, ¿no? Y nada más observamos como A y B son medibles, entonces A menos B y B menos A son medibles, ¿ok? O sea, ya sabemos que las sigma álgebras son cerradas bajo complementación. Voy a echarme un poco más para atrás en las definiciones, nada más eh, bueno, porque no está de más recordar un poco las propiedades básicas de sigma álgebra. Entonces, A está en la sigma álgebra, como la sigma álgebra es cerrada bajo complementación, X menos B está en la sigma álgebra. Y también ya habíamos visto que en una sigma álgebra la unión numerable de conjuntos está ahí. Y también vimos que si tenemos una sucesión de conjuntos, digamos A1, A2 y así, bueno, A3 y así, podemos considerar este arbitrario y todos los demás vacíos. Ajá. Eso nos termina diciendo que la unión de dos conjuntos, bueno, de dos conjuntos que estén en nuestra sigma álgebra, está en la sigma álgebra. Eh, si tomamos las leyes de De Morgan y de nuevo usamos que las sigma álgebras son cerradas bajo complementación, encontramos que la intersección de A1, perdón, la intersección del complemento de A1 y el complemento de A2 también vuelve a estar en nuestra sigma álgebra. Ahora, bueno, si nos damos cuenta que A1 y A2 son arbitrarios, pues a lo que llegamos es que en las sigma álgebras también tenemos cerradura bajo intersecciones finitas. Bueno, innumerables también, pero en este momento me interesan finitas. En particular, si tenemos un conjunto en A, otro conjunto en A, entonces su intersección, que en este caso sería A menos B, también vuelve a caer en A. Y bueno, el argumento para B menos A es lo mismo. Entonces, A menos B unión B menos A está en nuestra sigma álgebra. ¿Ok? Perfecto. Pero esto es justamente la diferencia simétrica de A y B.
Entonces vamos bien. Toda esta pequeña ramificación o recordatorio sobre cuestiones básicas de sigma álgebras es nada más para justificar que esta cosa de aquí estaba bien definida. O sea, sí estamos sacándole la medida a algo que está en el dominio de la medida. Ok, ahora vamos a estudiar esa función de. Bueno, primero esto es no negativo porque es la medida de algo. Excelente. Ahora, vamos a notar esto. Notemos que voy a tomar tres conjuntos A, B y C arbitrarios, pero conjuntos medibles, o sea, que estén en nuestra sigma álgebra. Tenemos esto. La medida, bueno, B de A es igual a la medida de la diferencia simétrica de A y A. Entonces, bueno, pues esa es la medida del vacío, ¿no? La medida del vacío es cero. Bueno, eh, y bueno, eso es nada más para viendo que esto es igual a A menos A, unión A menos A, y esto es el vacío, unión al vacío. Entonces, pues es el vacío. Ahora vamos a ver quién es la distancia de A a B. Pues esto es la medida de la diferencia, o bueno, D de AB es la medida de la diferencia simétrica de A con B. ¿Ok? Pero la diferencia simétrica es conmutativa, ¿no? Entonces esto nos queda la diferencia simétrica de B con A. Y esto es justamente D de B a. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es que esta función hasta ahora es no negativa. Bueno, es no negativa. D de un conjunto a sí mismo, o bueno, D de un conjunto consigo es 0. D de AB es lo mismo que D BA. Y la tercera es que tenemos esto. Vamos a recordar un ejercicio. Eh, tenemos que bueno, de hecho creo que es el primer ejercicio para entregar, ¿no? Es probar esta contención. Que es más, hasta en ese momento les había dicho, bueno, esto parece una desigualdad del triángulo, porque parece como si estuviésemos triangulando a través de C, ¿ok? O sea, esto fue lo que ustedes ya probaron en la primera tarea. ¿Ok? Y es más, si mal no recuerdo de esta, también les di una solución bastante rápida que, que la había obtenido a partir de lo que ustedes escribieron. O sea, porque la solución que yo les daba, la verdad, estaba, o sea, era más de fuerza bruta. Lo que yo decía es, vamos a fijarnos en estas tres cosas, A, B, C, digamos, y vamos a escribir el lado izquierdo en términos de estos 8 cachitos que quedan, y vamos a escribir igual el lado derecho en términos de, no son 8, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escribimos todo esto en términos de los 7 cachitos que están aquí y esto en los términos de los 7 cachitos que están aquí, y ya con eso sale eh, lo que estamos buscando, ¿no? Pero bueno, comentamos que varios de ustedes hicieron una prueba más eficiente que eso. Pero bueno, no importa. Lo que importa es que tenemos esta desigualdad. Bueno, esa contención, mejor dicho. Entonces, D de AB es igual a mu de la diferencia simétrica de A y B. Aquí vamos a meter un conjunto que es más grande, o sea, que contiene a la diferencia simétrica de A y B. O sea, la diferencia simétrica de A y C, unión, la diferencia simétrica de C y B. Ahora ya sabemos que las medidas son aditivas, o sea, aquí podemos hacer esto. O sea, es una unión, la medida de la unión de dos cosas es menor o igual que la suma de las medidas. ¿Ok? Y esto nos queda justamente de A a C
más D CB. O sea, es la desigualdad del triángulo, ¿no? Ahora, si nos fijamos en estas tres propiedades, tenemos, bueno, viendo otra vez todo, tenemos una función no negativa, tal que esa función evaluada en conjuntos o en objetos iguales nos da 0, es simétrica y nos da una desigualdad del triángulo. Entonces, parece que tenemos una métrica, pero no necesariamente. Y no necesariamente es una métrica porque en general podemos tener conjuntos de medida 0 que no sean vacíos. ¿Ok? Entonces, si pensamos, por ejemplo, esto lo voy a escribir en amarillo bueno, porque lo voy a borrar, pero imaginemos que existe un conjunto A en nuestra sigma álgebra y existe un conjunto B con estas propiedades. La medida de B es 0 y es más, vamos a hacerlo un poquito más sencillo y vamos a suponer que es disjunto con A. Ajá. Ahora, esto realmente no es tan raro que ocurra, ¿ok? Sobre todo porque si pensamos en uno de los ejemplos que ya tenemos, o sea, todavía no la construimos, pero ya sabemos que existe, ya podemos operar más o menos con ella, que es la medida de Lebesgue. Si estamos en el intervalo y digamos que A, bueno, vamos a ponernos exóticos y supongamos que es el conjunto de Cantor. Entonces, aquí está el 0, aquí está el 1, y por aquí va, bueno, no se vería así, ¿no? Se vería con un montón de puntitos. Bueno, y ahí tenemos a nuestro conjunto de Cantor, que es A. ¿Ok? Ahora, sabemos que A no es todo el espacio, ¿no? Entonces, existe un punto, digamos, el un medio. Este es un medio. Y podríamos tomar B igual a un medio. Entonces, bueno, al conjunto que nada más tiene un medio. Entonces, este conjunto es un singulete, es cerrado. Bueno, ya discutimos todo, ¿no? Esta cosa satisface estas dos condiciones. O sea, tiene medida 0 y es disjunto con el conjunto A que empezamos. Ahora, el que sea el conjunto de Cantor lo elegí no solo porque me gusta mucho el conjunto de Cantor, sino para enfatizar que realmente lo único que estamos pidiendo es que A no sea todo el espacio, o sea, que el conjunto A sea distinto de los reales en este caso, para que podamos encontrar un conjunto medible que satisfaga esto. ¿Ok? Esto es solo para ejemplificar que lo que vamos a suponer o lo que estamos suponiendo no es algo artificial, pues es algo que aparece con cierta regularidad. Ok, entonces imaginemos que estamos en esta situación. Tenemos nuestro espacio a medida, existen conjuntos medibles con estas características. Entonces tenemos que el conjunto A es distinto de A unión B. O sea, si tenemos nuestro dibujito, aquí está A y el conjunto B está acá. ¿Ok? Entonces A unión B, bueno, estoy pensando todo lo que está dentro del circulito. El conjunto A unión B es esto y esto, ¿no? Ahí está el B y ahí está el A. Ok, esas dos cosas son distintas, ¿no? Pero la medida de la diferencia simétrica de A y A unión B, pues vamos a ver cuál es o quién es este conjunto. Bueno, pues la diferencia A unión B es todo eso. Y la diferencia simétrica de A unión B con A son todos los elementos que están o en A unión B y no están en A, o están en A y no están en A unión B. Pues eso nos va a quedar nada más B. Y esto nos queda la medida de B y es 0. Y bueno, el lado izquierdo es justamente de A unión B. O sea, no tenemos una métrica. O sea, parece una métrica, pero no lo es porque puede ocurrir esto. Puede ocurrir que tengamos dos conjuntos medibles que sean distintos y sin embargo la distancia entre ellos sea 0.
O sea, la distancia entendida de este modo, ¿no? Ahora, no vamos a entrar en pánico porque no tenemos una métrica y nos gusta una métrica. Porque no entramos en pánico porque si bien no es una métrica, pues casi es una métrica. De hecho, cuando estamos en un conjunto en general y tenemos una función d, imaginemos, ahí está nuestro conjunto y, bueno, le voy a cambiar la x. Ahí tenemos a nuestro conjunto y tenemos una función d que satisface estas tres cosas, o sea, es no negativa, de un elemento de y consigo mismo es cero, es simétrica y satisface la desigualdad del triángulo, pero que podemos tener esto, de yz es igual a cero y y es distinto de cero. Cuando ocurre eso, decimos que d es una pseudométrica. Ajá. Creo que he visto en algunos lugares que también la llaman semimétrica, pero bueno, aquí las voy a llamar pseudométrica. Ahora, si bien no es una métrica y hay ciertas cosas que no se van a mantener, por ejemplo, la unicidad de los límites, o sea, supongamos que definimos los límites de una sucesión con una pseudométrica de manera similar a como lo definimos en una métrica. Entonces podríamos hablar de límites, sin embargo, por esta condición, podría ocurrir que el límite de una sucesión no fuese único. A pesar de estas diferencias, o sea, a pesar de esta diferencia que es importante, la verdad podemos hacer una teoría pues bastante similar a lo que ustedes ya conocen de espacios métricos, ¿ok? Eh, eh, ok, disculpen, es que empezó a haber ruido a mi alrededor y me distraje. Ok, bueno, entonces, aunque no tenemos la noción tal cual de una métrica, tenemos esta noción de pseudométrica que también nos permite hablar en cierto modo de distancias. Ajá. Ahora, entonces, lo importante que estamos, algo importante que podemos rescatar de toda esta discusión y de estas observaciones es que cada que digo o cada que he dicho, ya sea en la clase o discutiendo en la tarea, y también supongo que lo ha dicho Julián, y ustedes mismos me lo han comentado, es cuando decimos, ok, aproximamos a, pensando en el primer ejercicio de la tarea, aproximamos un conjunto boreliano, digamos B, por una unión finita de intervalos de esta forma, y esa le ponemos A. Entonces, esta noción de aproximación ya se parece mucho a lo que ustedes ya conocen de aproximación, ¿no? En sentidos de espacios métricos. Esta función de aquí ya les está dando esa noción. Ahora, nada más quiero señalar algo importante. Aquí estoy suponiendo todo el tiempo que la medida es finita. ¿Ok? Y esto es muy importante porque si la medida no es finita, pues no tenemos ninguna garantía de que esta función de solo pueda asumir valores reales. O sea, porque una métrica asume valores reales, ¿no? Igual una pseudométrica solo asume valores reales. Eh, y si le quitamos esta hipótesis, en una de esas, pues, pues igual la medida es, bueno, la medida de la diferencia simétrica es infinita. Bueno, para no hablar en el aire, vamos a pensar en un ejemplo. Pensemos en los naturales, en el potencia, y esta mu, la medida de conteo. Entonces, si P son los conjuntos, los números pares, los naturales pares, y, y el conjunto I es la colección de los impares, pues entonces tenemos que la medida eh, de P, diferencia simétrica con I, pues es la medida de todos los naturales, que es infinito, ¿no? Entonces, por eso digo que es importante esta hipótesis de medida finita, para que realmente estemos trabajando con una pseudométrica. Ahora, bueno, es que no recuerdo si ya lo vieron con Julián. Ayer me comentó que hicieron, pero no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo la numeración de los ejercicios que puse. Pero bueno, ya vieron que, creo, que
en este espacio medible, pueden asociar una medida con cualquier serie sumable, ¿no? O cualquier serie de términos no negativos. Bueno, la medida va a ser finita si la serie es sumable. Entonces, bueno, en ese caso, si toman unos pesos que den pie a una serie sumable, ya caerían en este mismo espacio medible a otro, o bueno, un espacio de medida que sea finita. Pero bueno, el punto es que es importante considerar esto, que la medida es finita. Ahora, estas observaciones, o bueno, toda esta construcción, hace que la verdad sí nos llame la atención eh, tener varias propiedades sobre la diferencia simétrica, ¿no? O sea, aquí tenemos una desigualdad del triángulo y una estrategia usual en análisis es aproximar como por cachos, ¿no? Quiero recordarles una proposición o un resultado que ya hemos discutido, es que si y de es métrico, G es denso, digamos en X, y H es denso en G, entonces H es denso en X. O sea, esto ya lo habíamos discutido. Nada más lo que quiero hacer con esto es ejemplificar eh, un tipo de aproximaciones que luego hacemos. Es denso en X. ¿Ok? Entonces, realmente lo que hacemos es tomar un puntito X en nuestro espacio grande, lo aproximamos por un elemento de H y a este elemento de H lo aproximamos por un elemento de G. Y bueno, si la aproximación de H a X es suficientemente buena y la aproximación de G a H también es suficientemente buena, entonces la aproximación de G a H va a ser suficientemente buena. ¿Ok? Eso, esa es una estrategia que se utiliza varias veces, ¿no? En análisis, aproximar como por pedazos. Y la manera, bueno, ese es el dibujito, y la manera en la que escribimos eso de manera rigurosa, bueno, la manera en la que escribimos ese argumento desde ya de forma rigurosa es utilizando la desigualdad del triángulo. Entonces, por eso nos gustaría tener, para poder replicar ese tipo de argumentos, o quizá no los argumentos, pero sí tratar de desarrollar un poco de intuición al respecto. Por eso también nos gustaría saber algunas propiedades de la diferencia simétrica. Ahora, estas ya, las propiedades que voy a escribir ya se las dio Julián ayer, de todas maneras las escribo. Si las van a usar, pues deben de probarlas. O sea que ya no va a ser ningún problema, ¿no? Porque la verdad es que algunas se pueden demostrar de manera muy similar a como se demuestra el primer ejercicio de la tarea que entregaron. Entonces sean X un conjunto y ABC de subconjuntos de X. Entonces, vamos a tener estas propiedades. La primera es que A menos B, la diferencia simétrica de A menos B con C menos D, está contenido en la diferencia simétrica de A menos B unión la diferencia simétrica de C menos D. Ahora, vamos a seguir pensando en este contexto de medida finita. Y vamos a pensar que A, B, C y D son conjuntos medibles. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que si, si nuestros conjuntos de interés son, digamos, A y C, y B y D pertenecen a familias o son conjuntos más sencillos, pero que nos permiten aproximar a, A y a C, lo que estamos diciendo es que si tenemos una muy buena aproximación hacia A por B y una muy buena aproximación de C por D, entonces vamos a tener una muy buena aproximación
de la diferencia A menos B por C menos D, ¿ok? Eso nos está diciendo en cierto modo que hay continuidad, ¿no? O sea, no voy a entrar en más honduras con esto de la pseudométrica, pero sí es lo que nos está diciendo, que podemos aproximar esta operación de conjuntos a partir de dos aproximaciones que ya conocemos hacia A y... Ah, perdón, aquí las estoy escribiendo. El lado derecho tiene un ligero error. Este debe ser... Ahora sí. Este quiero que sea C y este quiero que sea B. Ahora sí. Lo que estamos haciendo es aproximar a A. O sea, esta cuñita de aquí no tiene como un significado de una relación en este momento. Es nada más, es algo que se parece. Si A se parece a C y B se parece a D, entonces la diferencia de A menos B se va a parecer más o menos a la diferencia de C menos D. Ok, estas cosas que estoy diciendo se parecen, está cercano. De nuevo lo estamos haciendo en términos de esta métrica. Y que en medida significa que así tenemos A, si aquí tenemos A y aquí tenemos B, pues la diferencia simétrica es como son estas rebabitas, ¿no? Que nos quedan. Y si A y B son cercanos, lo que nos dice es que estos conjuntos, la verdad, tienen muy poco peso en términos de la medida. Ok, bueno, entonces esa es una primera propiedad. La segunda es que la diferencia simétrica de A y B es igual a la diferencia simétrica del complemento de A con el complemento de B. Y la tercera es que A unión B, la diferencia simétrica con C, está contenido en la diferencia simétrica de A y C, unión B. Ahora nada más, quiero decirles que no va a ser necesario que utilicen las tres. También va a depender de qué caracterización de sistema usen. Si usan la de la definición, ah, bueno, ya les iba a decir, pero si usan la de la definición, deben utilizar algunas de estas, y si utilizan la otra, o sea, en la que contiene todo el espacio cerrado bajo complementaciones y contiene la unión numerable de conjuntos disjuntos, entonces ahí puede ser que ocupen otras, ¿ok? A lo que voy es que no necesariamente van a utilizar las tres igualdades para su solución. O sea, lo digo por si al final terminan el resultado y no utilizaron, por ejemplo, la 2, pues, pues que no entren en pánico, ¿no? O sea, igual y no la necesitan y no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es una pequeña discusión sobre la tarea con la esperanza eh, de que les quede mucho más claro el ejercicio y no solo las cuentas, sino qué estamos haciendo. Lo que estamos diciendo es que cuando tenemos una medida boreliana finita, podemos aproximar a cualquier conjunto boreliano por uniones finitas de intervalos de esta forma. A, B, vamos a ponerle 1, 1, unión A2, B2, y así hasta alfa n, beta n. Y bueno, una cosa que sí es importante, o bueno, que les va a ser muy útil en este ejercicio, es que en general, o sea, si X amio es un espacio de medida, no necesariamente finita, es que si AN es una sucesión de conjuntos medibles creciente, o sea, A1 está metido en A2, que está metido en A3, que está metido en A4 y así, entonces la medida de la unión de todos ellos es igual al límite de las medidas. Este resultado lo van a utilizar. ¿Ok? Y bueno, nada más para que no tengan que ir a buscarse en qué clase exactamente dije esto,
les recuerdo que en la sección de notas subí unas notas sobre medida y pueden decir por el teorema 3.4, esto es cierto. Ajá, no tienen que anunciar el teorema ni nada. Bueno, utilizar no lo tienen que anunciar, nada más tienen que decir, como tal sucesión es creciente, entonces tenemos esto. ¿Ok? Y pueden hacer la referencia directamente a las notas. Bueno. Ok, entonces vamos a regresar a lo que habíamos empezado a discutir el miércoles. Bueno, voy a recordar rápido qué fue lo que discutimos al final. Habíamos empezado a hablar de construcción de medidas. Y bueno, antes de seguirlo, les pongo que la referencia que aquí voy a seguir es el libro de Ambrosio. Ambrosio y sus cuates. La referencia precisa está en la página del curso, en la sección de referencias. Y vamos a ver, es la sección 1.5 y 1.6. ¿Ok? 1.5 y 1.6. Igual en la página del curso está el PDF por si lo quieren descargar. Perdón, acabo de ver Alejandro hizo una pregunta que no había visto, una disculpa. Bueno, hay, creo que ya sea propiedades de la métrica. eh, en esta que estoy señalando. Ya sé qué es lo que dices. Ahora, la pregunta de Alejandro es si aquí, bueno, vamos a poner esto. Yo estoy diciendo esto. Esto es menor o igual que. Y la pregunta de Alejandro es, ¿no le tenemos que restar la intersección? Y la respuesta es sí le tenemos que restar la intersección si queremos la igualdad. Como estamos en medida finita, sí podemos restar cosas sin ninguna pena, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos esta igualdad. Menos esto. Esto es cierto. Y Alejandro tiene toda la razón del mundo. Sin embargo, pues la verdad no nos está interesando tener la igualdad aquí. Ajá. Entonces, si sabemos que esto ya es cierto, pues podemos quitar esto de aquí. Y tenemos la igualdad, ¿no? Porque estamos quitando algo no negativo. ¿Ok? Y de hecho, en general, bueno, esta desigualdad es cierta en general. Si quitamos la hipótesis de que la medida no sea finita, esta desigualdad sigue siendo cierta y la prueba es la misma que hicimos para el caso numerable. O sea, tomamos E unión F menos C. Esta es una unión disjunta y esto nos queda la medida de E más la medida de F menos C. Y esto nos queda menor o igual que la medida de E más la medida de F. ¿Ok? Ahora sí, de nuevo, si quitamos esa hipótesis de medida finita, en una de esas sí ya no podemos restar la intersección, porque si la intersección tiene medida infinita, pues ya se nos fastidió el asunto, ¿no? O sea, ya no está definido. Entonces, de nuevo, repito rápido la pregunta y la respuesta rápida para Alejandro. Nos preguntó si aquí no nos faltó restar la intersección. Y la respuesta es, la respuesta es que sí, si nos interesara la igualdad, pero la verdad nada más queremos una desigualdad, entonces podemos omitirla. Y extendiéndonos un poquito más, es que
esta desigualdad es cierta incluso si la medida no es finita. Esta desigualdad, cuando la medida no es finita, pues ya hay que trabajarla con cuidado, ¿no? Porque en una de esas no podemos restar. Y aprovecho para decir que ese es un error común que he visto que utilizaron en la tarea que entregaron el lunes, cuando aplican las desigualdades de Bonferroni. O sea, sí las pueden usar, pero bueno, para que las puedan usar tienen que decir por qué y tienen que imponer una hipótesis nueva. Porque de nuevo podría estar ocurriendo esto, podrían estar restando, podrían tener algo infinito menos infinito y eso no está definido. Entonces hay que tener cuidado para ver por qué, o bueno, para meter hipótesis adicionales y luego deshacernos de ellas para que puedan utilizar las desigualdades de Bonferroni en el ejercicio de la tarea. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí regresamos a construir medidas. Les digo, la referencia principal es el libro de Ambrosio. Ok, ahora, en la sesión pasada hablamos sobre la medida de Lebesgue de ciertos conjuntos, o sea, todavía sin definirla, solo con ciertas propiedades que sabemos que satisface y sabiendo que está definida en los borrelianos. Entre otras cosas, probamos que la medida de Lebesgue de los singuletes es cero. También probamos que la medida de todos los intervalos, digamos, A es igual a B menos A. Y da lo mismo si aquí ponemos abierto o cerrado, y aquí si ponemos abierto o cerrado, siempre obtenemos lo mismo. También vimos que la medida de los numerables, de los conjuntos numerables, es cero. De los finitos también, si es numerable. En particular, esto va a ser importante, ¿no? La medida de los racionales es cero, porque los números racionales son numerables. Y también vimos que la medida del conjunto de Cantor es cero. Eh, Bueno, también aprovecho para decirles un poco cómo está el ejercicio de la tarea del viernes de la próxima semana. Lo que deben de hacer es calcular la medida de un conjunto que se construye prácticamente igual que el conjunto de Cantor, pero con una diferencia. Imaginemos que aquí tenemos al intervalo 0, 1. ¿Ok? Ahí está el 0, aquí está el 1. Y ahora vamos a tomar alfa entre 0 y 1. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a fijar aquí en el 1 medio y vamos a quitar, o sea, vamos a partir el 0, 1 en tres cachos, ¿ok? Pero en el cacho de en medio, digamos, va a ser esto. El intervalo que estamos considerando aquí va a ser simétrico con respecto a 1 medio, o sea, va a estar centrado en 1 medio, y la distancia o la longitud del intervalo va a ser alfa tercios, ¿ok? Entonces aquí nos va a quedar este intervalito, o sea, este intervalo compacto y este intervalo compacto. En el siguiente paso vamos a hacer lo mismo. Vamos a partir eh, el lado izquierdo, digamos aquí a la mitad, y aquí vamos a tomar un intervalo abierto que mida alfa tercios, pero alfa tercios de la longitud de este intervalo rojo. ¿Ok? Y ahora nos vamos a quedar con el lado izquierdo y el lado derecho. Aquí voy a ponerle J1 al intervalo rojo. Y aquí vamos a ponerle por la medida de de J1. Bueno, de J. Bueno, J1. Y aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? O sea, en nuestro intervalo J2 encontramos el punto medio, tomamos un intervalito que mida alfa tercios de, de la medida de J2, o sea, que es igual a la de J1, y quitamos ese intervalo. Y ahora nos vamos a quedar con este de aquí y este de acá. Ahora, ya sé que alfa no puede ser 1, pero para aclarar las cosas,
Si alfa fuese igual a 1, aquí regresaríamos al conjunto de Cantor usual. Ajá. O sea, si alfa es 1, aquí estaremos quitando un tercio, un tercio, un tercio y así. Aquí estamos la proporción que quitamos es estrictamente menor que un tercio, pero la construcción es la misma. Lo que van a tener que probar en la tarea es que, bueno, primero que este conjunto es no vacío. Bueno, o sea, iteran una infinidad de veces la construcción o el procedimiento e intersectan a todos ellos y eso les va a quedar un conjunto. Tienen que probar que es no vacío, tienen que probar que su complemento es denso en el 0,1 y si mal no recuerdo también tienen que calcular su medida. ¿Ok? Y nada más como pista, si llegan a que la medida es 0, está mal. Bueno, entonces es lo que tienen que hacer. No, eh, no necesitan realmente la definición precisa de la medida de Lebesgue para resolver este ejercicio. ¿Ok? Son cosas más o menos similares a lo que ya habíamos discutido la vez pasada, que es lo que estoy recordando ahora. Con ese tipo de técnicas, sí, con ese tipo de técnicas y estrategias pueden resolver este problema. Bueno, ahora, eh, necesitamos un poquito de terminología para enunciar de manera precisa cuál es el teorema de existencia y unicidad sobre la medida de Lebesgue que vamos a demostrar. Ahora, vamos a poner esa terminología. Entonces, bueno, fijemos a un número natural, n en n. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar tomando una medida boreliana en Rn. En Rn con la sigma álgebra de Borel. O sea, la sigma álgebra generada por los conjuntos abiertos. Y bueno, por un montonal más de familias, ¿no? O sea, hay más familias que generan a la sigma álgebra de Borel. Ahora, vamos a ponerle dos calificativos a la medida. Mu es localmente finita. Finita. Si para cualesquiera, A1, B1 y así hasta AN, BN, en R con AJ menor que BJ para toda J, vamos a tener que la medida del cubito de J igual a 1 hasta N de AJBJ es finita. Por ejemplo, en el plano lo que estamos diciendo es que cada que tengamos eh, un rectangulito con los lados paralelos a los ejes, entonces la medida va a ser finita. En, en el caso de los reales, o sea, en n igual a 1, una medida va a ser localmente finita si la medida de todos los intervalos acotados es finita. ¿Ok? Y la segunda cosa que vamos a pedir es que, o bueno, que vamos a definir, es que mu es invariante bajo traslaciones si eh, para cualesquiera eh, A un conjunto boreliano y x0, un punto arbitrario del espacio, tenemos esto, que la medida de A es igual a la medida de la traslación de A por x0. Y bueno, aquí voy a escribir de manera clara o precisa qué significa el conjunto de la derecha. Donde x0 más A es la colección de sumas de x0 más A, donde
A es un elemento de A. O sea, nada más estamos moviendo a nuestro conjunto A por X0. ¿Ok? Ahora, ya con estas dos nociones podemos definir, o bueno, ya podemos enunciar el teorema de la existencia de la medida de Lebesgue, de la existencia y unicidad. Teorema, existencia y unicidad de la medida de Lebesgue. Medida de Lebesgue. Y lo que nos dice es que salvo constantes multiplicativas, ahorita decimos qué significa eso. Solo existe una medida mu. Bueno, una medida en Pn, que sea boreliana, o sea, que está definida en los borelianos, que sea localmente finita e invariante bajo traslaciones. Que sea localmente finita e invariante bajo traslaciones. Ahora, el que sea salvo constantes multiplicativas se refiere a que si mu y nu son dos medidas en Rn y Brn, o sea, dos medidas borelianas en Rn, borelianas en Rn, y ambas son localmente finitas e invariantes bajo traslaciones. Entonces, o sea, si esto es cierto, entonces existe una constante mayor o igual que cero, tal que mu es igual a c por nu o nu es igual a c por mu. ¿Ok? Eso es lo que nos dice de salvo constantes multiplicativas. Y solo una cosita aquí, sí estoy siendo un poco más cuidadoso y no escribir únicamente mu es igual a c de nu, porque igual en una de esas, alguna de las dos es cero, ¿no? O sea, imagínense que mu a todos los borelianos les asigna cero. Entonces la pregunta es, ¿esa medida es localmente finita? Pues sí, porque cada uno de estos conjuntos es boreliano, la medida de esos conjuntos es cero y cero es más chico que más infinito. Ok, excelente. Y la segunda es si esa función es invariante bajo traslaciones. Y la respuesta es que sí, ¿no? O bueno, nada más hay que probar un detalle, pero si este es boreliano y este es boreliano, entonces pues, su media va a ser igual que cero y esta igualdad va a ser cierta. ¿Ok? Entonces nada más por esa salvedad lo escribo de este modo. O sea, para no escribir el caso de que alguna de ellas sea igual a cero. ¿Ok? Eso es un no lógico. Bueno, igual lo voy a borrar, pero eso se refiere a la unicidad salvo constantes multiplicativas. ¿Ok? Ahora, la medida de Lebesgue la vamos a definir como aquella medida, o sea, vamos a agarrar a todas las medidas localmente finitas, o sea, que en los intervalos son finitas, o en las cajitas acotadas son finitas, y que es invariante bajo traslaciones. Y vamos a llamar medida de Lebesgue a la única que satisface esto, que la medida de todas las cajitas unitarias, o bueno, de la cajita unitaria, o sea, esta, sea 1. ¿Ok? Esa va a ser la definición que vamos a dar de la medida de Lebesgue. ¿Ok?
Ahora, nada más hay una cosa que dejé medio en el aire. Y, y pues bueno, es una pregunta que creo que podrían resolver ahora, pero más que la puedan resolver ahora, me importaría más que les haya brincado esto. Y es que aquí estoy tomando un borreliano y aquí estoy tomando un conjunto, ¿ok? Pero tendríamos que probar que esta cosa es borreliana para ver que esta definición o bueno, que esta evaluación tiene sentido. Entonces, de manera más precisa, la pregunta es esto. Vamos a ponerlo así, pregunta. Si A es borreliano, o bueno, vamos a fijar un borreliano. Entonces sean A un conjunto borreliano, pero no es en X, es en Rn. Y X0, un punto. Ahora es, ¿cómo sabemos que X0 más A, o sea que la traslación, es borreliano? Bueno, nada más, sí, Brian Gerardo le da justo al clavo con la respuesta, ¿no? Nos dice primero, la traslación es un homomorfismo, y ok, eso está muy bien, eso es, pues, o sea, la verdad eso ya resuelve el problema, pero bueno, como ya no me dan más tiempo de anunciar, entonces sí voy a divagar un poquito más en esa parte. O sea, cuando tenemos X y Y, pensamos los espacios métricos y tenemos H, que es un homomorfismo. eh, esa H no solo nos está dando una biyección, o sea, si es un homomorfismo, no solo nos está dando una biyección entre X y Y, también nos está dando a través de la imagen inversa y a través de la imagen directa, también nos está induciendo una biyección entre las topologías de X y Y. ¿Ok? Ahora, haciendo este, eso lo vamos a probar con más calma, pero el que tenga este homomorfismo también, además de inducir una biyección entre las topologías de X y Y, o sea, entre las colecciones de conjuntos abiertos de X y las colecciones de conjuntos abiertos de Y, eh, como la sigmálgebra de Borel es la sigmálgebra generada por los abiertos, y aquí hay un paso que no es trivial, entonces sí créanmelo, eso va a implicar que H también está induciendo una biyección entre las sigmálgebras, ¿ok? Y en este caso las sigmálgebras que están, o sea, que entran en cuestión a través de la H0, de la H que es una transformación, es la misma sigmálgebra de Rn, es la sigmálgebra de Borel. Y entonces lo que estaríamos diciendo es que esto es un borreliano, bueno, que para cualquier borreliano que pongamos aquí, esto va a ser un borreliano, ¿ok? Esa es, digamos, la respuesta sofisticada. O bueno, si más que sofisticada, va a ser una respuesta que vamos a explotar un poco más adelante cuando hablemos de funciones medibles. Ahora, si seguimos leyendo la sugerencia de Gerardo, nos dice, eh, podemos utilizar el lema de Dinkin y pues es una estrategia extraordinaria, ¿no? Que ya podrían hacer ahora. O sea, igual y no es igual y no es la estrategia más eficiente, pero al menos con las herramientas que hemos discutido es creo, la única que tenemos. Y está muy bien que hayan visto eso. Entonces, si quisiéramos probar esto con Dinkin, lo que podríamos hacer es fijar a X0 y podremos poner Q de A, la colección X0 más A, es borreliano. Ah, bueno, ahí ya se empieza a complicar el asunto, ¿no? Bueno, sí, pero
Sí, no lo pensé muy a fondo, pero bueno, igual y valdría la pena intentar hacerlo a ver cómo se complica. Y luego, pues veríamos lo mismo. O bueno, la estructura de la tarea, ver si esto es un D-sistema, encontrar un pi-sistema para el cual esto sea cierto, que bueno, en este caso pues va a ser bien fácil, ¿no? O sea, un pi-sistema que nos sirva van a ser los intervalos de esta forma, unión al vacío, para que cuando intersectamos dos y son disjuntos no nos salgamos de la familia. Ok, entonces ya tenemos el pi-sistema, entonces la dificultad estaría en probar que esta cosa de aquí es un D-sistema, esto ya está, y concluiríamos con el teorema de Dynkin. Pero bueno, igual les advierto que esto me suena de lo más razonable del mundo, pero no he hecho las cuentas para ver si no hay algún truquito. Pero valdría la pena que lo hicieran, ¿no? Así como proyecto para el puente, para que se entretengan un rato. Pero bueno, esa es una pregunta importante, ¿no? Que en este momento no lo vamos a probar, ni el lunes. Bueno, el lunes pues no, porque hay puente. Pero bueno, ni esta semana ni la próxima lo vamos a probar. Pero esto es cierto. O sea, es cierto que si tenemos un boreliano y lo trasladamos, nos queda otro boreliano. ¿Ok? Bueno, entonces acá lo dejamos y el miércoles ya empezamos, pues empezamos sin, con fuerza y sin piedad directo a las abstracciones para probar el teorema de extensión de Karateodori. Sugiero que sí le echen un ojo al teorema de extensión, como lo presenta el libro de Ambrosio. ¿Ok? El libro de Kohn hace un resultado, o bueno, hace una exposición un poquito menos general que el de Ambrosio. Entonces, por eso estoy prefiriendo irme a la exposición de Ambrosio. ¿Ok? Entonces, sí, échenle un ojo y pues sería todo por hoy y disfruten el puente. Este, no se aloquen porque todavía hay COVID, pero bueno, disfruten su cerveza de viernes. ¿Ok? Muchas gracias y nos estamos escuchando.